Hola a todos y todas. En este vídeo vamos a mostrar cómo funciona un circuito rectificador de media onda con carga LR. ¿Y por qué carga LR en lugar de la típica carga resistiva? Pues veréis, en electrónica de potencia, en el ámbito industrial, vamos a encontrar a menudo resistencias con cierta parte o cierto comportamiento inductivo. Es por ello que resulta de especial interés saber qué efectos causa esa componente inductiva de la carga en la rectificación, y en este caso particular, pues en el rectificador de media onda. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es pensar en la parte inicial del circuito, como que el diodo entra en conducción. Vamos a pensar que el diodo es un diodo ideal. Entonces el diodo entra en conducción de forma directa y lo que vamos a tener va a ser un circuito típico de alterna con una resistencia y una bobina, como los que vimos en los ejercicios del tema 1. Entonces, ¿cómo resolvíamos ese circuito? Pues hacíamos el diagrama fasorial, ¿verdad? Y dentro del diagrama fasorial veíamos que la tensión que cae en la resistencia está en fase a la corriente, que como tengo solo una malla, pues la corriente de la malla, ¿vale? Por otra parte, sabíamos que la tensión que cae en la bobina, ¿vale?, va a estar adelantada 90 grados a la corriente de la malla. O lo que es lo mismo, lo que ocurre en realidad es que la corriente en su paso por la bobina va a tener un desfase de 90 grados con respecto a la tensión que cae en la bobina, puesto que esta corriente tiene que circular o tiene un retraso en su paso por la bobina. Bien, lo que hacíamos es, pues obteníamos la resultante haciendo un cuadrado con sus respectivas amplitudes y obteníamos la tensión de la fuente, que estaba desplazado un cierto ángulo θ con respecto a la corriente, ¿vale? Pues entonces vamos a ver de forma ampliada esta gráfica de la derecha. En la gráfica de la derecha aparece la simulación del circuito al completo. Bueno, pues veamos esto de forma más ampliada. Fijaros lo que hemos dicho, comienza el circuito y el circuito, como el diodo conduce y es un diodo ideal, se comporta como un cortocircuito y al final tenemos una malla con la fuente de tensión en alterna, una resistencia y una bobina. Bien, en esta gráfica vamos a ver, en el eje derecho vemos los valores de corriente y en el eje izquierdo valores de tensión de tres de las curvas que se presentan. Por una parte, nos fijamos bien en la corriente, en esta curva de aquí, fijémonos en el pico de la corriente. Vemos que la corriente está en fase con la tensión que cae en la resistencia, lo que hemos dicho en el diagrama de fasores. Vemos que la tensión en L está adelantada 90 grados con respecto a la corriente, o lo que es lo mismo, la corriente en su paso por la bobina va a producir un retraso de 90 grados respecto a la tensión que cae en la bobina, ¿vale? Y la resultante de VL más VR va a ser Vin. Si comparamos pico de Vin con la corriente, pues vamos a ver que esto que tenemos aquí sería el ángulo de adelanto de la fuente con respecto a la corriente, ¿vale? El ángulo θ. Bien, entonces hasta aquí todo bien. Analizamos la malla como un circuito típico de alterna. ¿Y qué ocurre justo después? La clave está en mirar justo el momento del cambio, ¿vale? En el momento del cambio, en el ángulo pi para la señal de entrada, bueno, en este caso nosotros en el eje X hemos puesto escala temporal, ¿vale? Pero bueno, vamos a suponer que estamos midiendo ángulos, solo bastaría con multiplicar omega por t cada uno
de los valores en los ejes y entonces ya estaríamos representando el ángulo, ¿vale? Pues entonces, cuando el ángulo de entrada llega, o la señal de entrada llega a pi, no tenemos generador, cortocircuito, y el diodo sigue estando en conducción, sigue estando en on, por lo que sigue siendo un cortocircuito. Y lo que está pasando es que la señal de entrada, cuando empieza a ser negativa, vamos a encontrarnos con que la corriente que circulaba por la bobina va a producir una tensión en el cátodo del diodo, ¿vale? En el cátodo del diodo, vemos aquí el cátodo, ¿vale? Va a producir una tensión más negativa que la que viene de la fuente, ¿vale? La que aparece en el ánodo. Entonces produce que durante un tiempo el diodo siga en conducción, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Pues entre la fuente del generador y la corriente que hay almacenada o que todavía continúa en la bobina, pues se contrarrestan de alguna forma, tiene un comportamiento que acaba decayendo a cero, ¿vale? ¿Cuándo decae a cero? Pues decae a cero justo en el momento en el que el diodo va a pasar a corte, ¿vale? De on a off. Evidentemente, cuando el diodo está en corte, se va a provocar un circuito abierto, y un circuito abierto la corriente es cero, ¿vale? Entonces justo en ese momento es cuando el diodo entra en corte. ¿Y cuándo entra en corte? Pues entra en corte en un ángulo que le vamos a llamar beta. Este ángulo no es igual, ¿vale? Podríamos decir que es igual al ángulo que hay entre corriente y señal de entrada, pero no es, que esta la llamábamos teta, pero no es exactamente idéntico, ¿de acuerdo? Hay un efecto ahí entre el generador y la corriente remanente, y bueno, y tiende a decaer a cero en un ángulo que se aproxima, pero no es el mismo, ¿vale? Bien. Por último, bueno, pues lo que hemos dicho, el diodo entra en corte y entonces observamos aquí un circuito abierto y bueno, pues veamos la simulación completa del circuito. Bueno, pues analicemos paso por paso todas las señales que se pueden encontrar en el circuito, o la mayoría de ellas. En este aspecto, pues en la etapa inicial en el que el diodo conduce, hemos dicho que el diodo conduce durante todo este rango de aquí, ¿vale? Hasta el ángulo beta que hemos dicho. Y como el diodo se comporta como un cortocircuito, si fuera siendo un diodo ideal, claro, toda la señal del generador que yo tengo aquí va a pasar a la salida. Entonces mi señal de generador, que es esta de aquí, se convierte o llega a la salida como viene expresado en la gráfica verde, ¿vale? En este tiempo el diodo está conduciendo y de aquí que aquí cae una cierta tensión. En este caso el diodo que hemos utilizado en la simulación no es ideal, cae una tensión de 0,7 voltios y por eso está un poquito levantada sobre cero. Y a partir del ángulo beta el diodo entra en corte. Pues bien, con el diodo en corte, esto es de aquí para allá, vemos que efectivamente el diodo justo aquí tiene una transición a corte y en el circuito abierto va a caer toda la tensión que hay en el generador. Entonces el generador, que lo tenemos con la gráfica azul, ¿vale? El generador con gráfica azul, tenemos que la tensión iba por aquí, por lo que toda esa tensión que iba por aquí se queda en el circuito abierto. Esa diferencia de potencial se queda en el circuito abierto
del diodo, ¿vale? Y por tanto, como toda la tensión del generador va a caer aquí, ¿qué es lo que vamos a tener en la salida? Pues bien, la corriente al ser cero, porque tengo un circuito abierto, vamos a tener que mi tensión a la salida va a ser de 0 voltios. Y por tanto, lo que se muestra en la gráfica justo aquí. Entonces la tensión de salida va a dejar pasar en primer lugar la señal de entrada. Cuando el diodo pase a corte, inmediatamente va a ser 0 voltios. Justo cuando se dé un nuevo periodo, pues va a ocurrir otra vez exactamente lo mismo y se repite de forma sucesiva. Entonces, ¿qué podemos observar de la señal de salida? Pues vemos que se da un pico negativo, ¿vale?, que interrumpe la perfecta rectificación de la señal de entrada. En este caso ya la señal de salida no tiene componente continua únicamente, puesto que alterna entre lado positivo y lado negativo. Entonces, este era el problema que podía presentar una carga que tenga ciertos componentes inductivos. Entonces hay que tenerlas en cuenta. ¿Qué se suele hacer en este tipo de circuitos para eliminar ese pico negativo? Pues lo que se suele hacer es que se introduce un segundo diodo en esta rama para provocar que la corriente que se había quedado almacenada o que va con retraso en la bobina pase por este diodo, ¿vale?, y eliminamos el pico. Este circuito lo veremos a continuación. Así pues, nos vemos en el siguiente vídeo.